Simbología. Uno de los componentes importantes de la comunicación de Dios hacia los hombres. Analizaremos los diferentes significados de un símbolo, ayudando a no cometer el error de elegir la interpretación incorrecta. Así llegamos a la estación de simbología. Hoy estaremos viendo la simbología de uva, Hernán. Uva. ¿Arrancamos? Sí, empezamos por... Génesis 40:10. Ok. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Bueno, aquí siempre cuando tenemos quizás algún texto así que no nos da un entendimiento, tenemos que ir un poquito atrás para ver de la temática, porque en base al tema podemos ver. Aquí nos habla de José, dice que por la mañana lo miró y aquí que estaban tristes y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón. Bueno, este era un sueño. El sueño que tenían, en este caso, era un racimo de uvas, dice, viniendo a madurar sus racimos de uva. Racimos de uva en este contexto, porque dice la escritura que nadie le podía interpretar los sueños, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba y yo y las uvas. Esta es la interpretación del sueño. Le dice José, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Bueno, ahí más o menos entendemos ya el contexto, en que estas uvas eran, si bien era el trabajo del copero del rey, de Faraón en este caso, pero también significaba bendición. La uva significa bendición, significa alegría, genéricamente, ¿no? Siempre hay simbologías genéricas, pero que no siempre aplican a todos. En su gran mayoría uno puede decir uva en un gran porcentaje significa alegría, pero puede haber otros momentos en que signifique otra cosa, como en cualquier otra simbología. En este caso significa bendición, alegría. Génesis, 40:11 es la misma historia. Génesis 49. Vamos a Génesis 49. 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su... Esto es el cachorro del león de Judá, dice, estamos en el versículo 11, vamos a leer desde el 9. Cachorro del león de Judá, de la presa subiste. Bueno, está hablando acerca de Jesús. No será quitado el cetro de Judá. Cuando dice no será quitado el cetro, nos damos cuenta que no es un rey prominente, David o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque el cetro es el mando, el cetro es el mando de poder, ¿no? Entonces, si no va a ser quitado, el único que cabe en esta historia, digamos, el único que aplica, que entra justo, es Cristo, no hay otro. Ningún otro ser humano puede tener un cetro que dure por toda la eternidad. Por lo cual esta es una palabra que habla de una profecía acerca de Cristo. Estamos en Génesis, ¿no? Así que tengan en cuenta, miren la distancia en la que se viene anunciando la aparición del Señor. Luego dice, no será quitado el cetro, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, dice. Silo significa hasta que venga el rey, no hasta que establezca Dios su gobierno. Y a él se congregarán los pueblos. Fíjense, esto lo pueden comparar con el milenio y demás, digo, para alguien que le interese indagar un poquito más. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido. Bueno, atar a la vid el pollino significa esto prosperidad. Primero que pollino porque Jesús iba a entrar con un pollino de asna a Jerusalén, ¿no? Como humilde, significa humildad. Pero humildad no significa pobreza, porque lo estaba atando a una vid. Si era un pollino y una persona pobre no lo ata a una vid. La vid era sinónimo de bendición, de pobreza, de alegría, de gozo, de seguridad para el futuro. Dice, y a la cepa el hijo de su asna. Luego dice, yo se los interpreto en líneas genéricas como para que entiendan de qué habla el texto. Vamos a hacer hincapié solamente en el vino, en el vino en este caso. Dice, atando a la vid, la cepa lavó en el vino su vestido, y dice, y en la sangre de uvas su manto. ¿Por qué luego dice la segunda parte? Porque aquel que viene humildemente trayendo bendición, porque está rodeado de bendición, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, etcétera, hablando como diciendo, ya tengo bendición conmigo, pero además yo soy la vid verdadera.
y viene humildemente, es decir, viene fuera del contexto de lo que la gente quiere encontrar en Cristo, un superhéroe y cosas por el estilo, uno que mate a todos, dice la Escritura que vendrá de esa manera. No obstante eso, luego al final dice, lavó en vino su vestido, eso significaba su muerte, la muerte de Cristo, derramando la sangre, sus vestidos ensangrentados, cuando fue castigado, etcétera, estaban ensangrentados, pero al final, y en la sangre de uvas su manto. Cuando habla en la sangre de uvas, está hablando del juicio, porque hay otro texto que habla que el Señor, le preguntan de dónde viene aquel que viene con sus vestidos rojos, dice, viene de ejecutar castigo. ¿Por qué? Porque las uvas, el vino se hacía pisando uvas, y cada vez que se pisaban las uvas, el jugo de la uva saltaba a la ropa del lagarero, se llamaba, o el que hace, en esta zona se llama vino patero, ¿no? Que porque a los pies se le dice patas, como en algunos lugares. Entonces, pisando las uvas, el lagarero, aquel que en un piletón de piedra grande tiraban las uvas y lo pisaba, salpicaban sus vestidos y se le terminaba tiñendo de rojo. Entonces hay una figura en la Biblia que habla acerca de esto, diciendo que él es el que viene a ejecutar juicio. Entonces cuando al final dice, primero habla de, estamos en el verso 11, dice, lavó en el vino su vestido. Bueno, cuando habla de lavar y habla de vino, está hablando, dijo, tomad, esta es mi sangre, le dio de tomar el vino, que por vosotros es derramada. Es decir, lava, tiene el poder ese vino para lavar. Contrario a lo que alguien piensa, dice, me voy a emborrachar. No, Jesús dijo, tomen este vino porque esto los va a lavar, los va a limpiar. Aquí lo habla en Génesis. Entonces, en 40:11 dice, así, lavó en vino su vestido, habla del sacrificio, del perdón a través de su sangre, pero luego dice, y en la sangre de uvas su manto. ¿Por qué? Porque después esa sangre de uvas significa que así como viene limpieza y redención para los que reciben, viene castigo y juicio para los que no creen y se rebelan contra él. Es lo mismo cuando esta expresión es la misma que dice, he aquí pongo piedra en Sión, piedra preciosa de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es lo mismo, piedra que se dará cabeza de ángulo, ¿no? Pero luego dice, pero sobre aquel que le cayere será desmenuzado. Es decir, la misma piedra que sirve para ser base, para edificación, si no aceptas a Cristo, es una piedra que te trae quebranto y se te cae encima, digamos. Levíticos 25:5, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Bueno, aquí habla tocante a una norma que tenía Dios en aquellos tiempos. Dice, y la uva de tu viñedo no vendimiarás, significa que se van a dejar reposar en aquel momento la tierra. En este caso, uvas está en un contexto más bien descriptivo de una situación, pero no está asociado a un símbolo específico para el mandato, porque el mandato era que dejen reposar todo, tanto la tierra como el viñedo también debían dejarlo reposar. ¿Para qué? Para que se recuperase y tuviese más fuerza. Números. Quizás si alguien quisiese comparar esto, quizás si alguien quisiese usar esta palabra y decir con qué otra palabra la podemos relacionar para estudiarla, bueno, esto tienen que relacionarlo para estudiarlo con cuando el Señor dijo en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal considera. Esto sería como el día del mal, o el día en el que el Señor te dice, ¿sabes qué? Ya basta con tanto vino, tanto gozo, deja reposar la tierra. Entonces, como para que el pueblo haga un pequeño reseteo, no sería como resetear ciertas cuestiones. Resetear es un término que se conoce hoy, ¿cómo podemos decir? Restaurar, hacer un nuevo comienzo, renovar el amor a Dios, el amor de la pareja, la relación con los hijos. Es decir, dejar un momento el trabajo constante, la maquinaria constante, porque cuando uno usa algo constantemente, termina cayendo en rutina, y lo que se cae en rutinas termina de siendo parte de una comienza a ser como pérdida de ese entendimiento y del disfrute de lo que uno hace. Es decir, si uno está constantemente haciendo lo mismo, por eso otro texto con el que tienen que ligarlo a este pasaje es: hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Es decir, son dos caras adversas, pero que el Señor dice en su cuota necesaria, a veces hace bien. Es como cuando uno poda la planta. La podás, le cortás todo para que la planta retome fuerza, pero este es el entendimiento de este texto, pueden estudiarlo por ahí. Pero ahora estamos en simbología, así que vamos a seguir adelante.
Números 13:20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, habla de que esto está tocante el pueblo todavía no había entrado a su tierra, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, dice que estos eran los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, los envió Moisés, bueno, observad la tierra, cómo es, dice es como tierra habitada, si es buena o mala, o como, bueno, las ciudades, y estamos en 13:20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, los árboles? Y era el tiempo de las primeras uvas. Dice, aquí le está dando descripciones Moisés de cómo ellos, qué tenían que ver. Le dice si son campamentos, plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si hay árboles o no. Dice, tomad el fruto. Entonces, y era el tiempo de las primeras uvas, era una cuestión descriptiva de la historia de ver cuándo los envió, cuándo se envió. Por lo general las primeras cosechas o las primeras apariciones de los frutos no son las mejores de la planta, son como esos frutos que no están listos. Las segundas, terceras es cuando la planta ya madura completamente y te empieza a dar buenos frutos. Por lo cual está hablando de aquí de tiempos. Sin embargo, la escritura, bueno, está en un contexto, esto está en un contexto descriptivo. Igual las primeras uvas aquí no hace alusión al primer fruto de la planta, sino la primera aparición de aquel fruto. Números 13:23, bueno, creo que es la misma historia. En Deuteronomio 23:24, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Bueno, claro, esto es lo que habíamos visto ayer cuando hablamos algo, no recuerdo qué pasaje, historia estábamos viendo. Comer uvas en este caso la uva es sustento, bendición. Aquí está asociada más que nada al sustento, porque dice comer uvas, no está hablando de algo como en la uva muchas veces se asocia al gozo, pero en este caso es sustento. ¿Por qué? Porque esto estaba contemplado para el pobre, para el extranjero. Y dice, si él pasa y tiene hambre, puede comer. No puede cargar en canastas ni nada, porque eso ya sería robarle, saquearlo. Pero comer una o lo que pueda comer, puede comer. Deuteronomio 28:39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Bueno, aquí habla de bendición. Viñas, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás del vino ni recogerás uvas. Habla acerca de cuando una persona está lejos de Dios o en desobediencia a Dios, dice que no va a poder recoger las uvas, va a trabajar por su viña, etcétera, va a esforzarse, pero no va a poder recoger uvas. Recoger uvas significa poder disfrutar, ¿no? Disfrutar de la bendición de la vida, digamos. Deuteronomio 32:14, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Claro, ven que dice de la sangre de la uva bebiste vino. Esta expresión, aquí, si bien dice de la sangre de la uva, está hablando de uvas que son deliciosas, jugosas, uvas que son perfectas, digamos. Lo que le está diciendo Dios es, mucha gente come uvas porque disfrutan de ciertas bendiciones. Hay muchos incrédulos tienen casa, muchos incrédulos tienen vehículo, cuentas de banco, etcétera. Pero una persona con Dios puede disfrutar eso, pero de lo mejor. Es decir, el otro come uvas, pero vos comés de la sangre de la uva, es decir, de la uva más deliciosa. ¿Por qué? Porque tu casa, no es, si bien tenés la misma casa, podés igualar al incrédulo, pero vos disfrutás más, para vos te es más útil, vos a tu vehículo lo usás para algo concreto, no lo usás para intentar tirarte al río, cosas por el estilo. Entonces, aquí de la sangre de la uva es de la mejor de las bendiciones. Deuteronomio 32:32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Bueno, aquí ya empezamos con otra simbología de la uva. Aquí la uva significa fruto pecaminoso, fruto de pecado, o sea, fruto de nuestra vida, ¿no? En este caso la uva dice que son uvas ponzoñosas, se está diciendo que la forma en que ellos disfrutan es diferente. Fíjate que
Por ejemplo, compara a Gomorra. Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín eran ciudades entregadas al pecado, a los pecados sexuales, lesbianismo, homosexualismo. Entonces dice que sus frutos, sus goces, su forma de disfrutar la vida es totalmente ponzoñosa y venenosa ante Dios. Dios la detesta completamente. Entonces, aquí uvas ponzoñosas está significando pecado, frutos malos de la vida de un hombre o de una mujer. Jueces 9:27. Y saliendo del campo, saliendo al campo vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de los dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Bueno, pisaron las uvas, dice, hicieron fiesta. Aquí está en un contexto de celebración. Uva significa aquí gozo, alegría. Primera de Samuel. Puede leer luego el contexto, ¿no? Después, la historia de Abimelech es un poco larga. Después Abimelech ejecuta sentencia contra varios. Primera de Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas. Sí, uvas pasas, ¿no? Sí. De uvas pasas. Y 200 panes de higos, dice. Bueno, aquí esto es una descripción mera de lo que Abigail llevaba. Esto fue para entregárselo a David. Pero uvas pasas en este caso era un alimento que se usaba y que te daba el sustento para largo tiempo, porque convengamos que no había refrigeradores ni elementos para conservar los alimentos. El único elemento que tenían disponible era la sal, que sí era costosa, pero solo cierta clase de alimentos podía conservar, no podías guardar uvas en sal, por ejemplo. Por lo cual es un pasaje meramente descriptivo este. Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas. Sí, volvemos a lo mismo. Estamos en contextos descriptivos. Vamos a ir aquí, a Isaías 5:2 ya tenemos una simbología. Lo otro son historias que... Isaías 5:2. La había acercado y despedregado. Bueno, igual de todas maneras te lo voy a explicar un poco el texto anterior porque tiene algo que importante que hay que destacar. En aquellos días dice Judá, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban. Bueno, lo que está diciendo en esto de los días de reposo era que se suponía que tenían que dedicárselo a Dios y ellos se lo dedicaban ellos mismos para disfrutar. Y era dedicado a Dios el tiempo. No es como cuando uno dice voy a la iglesia o miro el partido de fútbol y jugamos a la misma hora que vas a ver el partido de fútbol. Aquí uvas está significando un disfrute propio, digamos, de uno mismo. Isaías 5:2. La había acercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esto lo vimos ayer cuando vimos torre, pero en este caso ya hemos dicho que la vid significa el pueblo de Dios que en aquel momento se hablaba del pueblo judío. Antes que existiese el pueblo judío, el pueblo de Dios eran los que obedecían a Dios, y hoy los creyentes, obviamente. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Uvas en este contexto es frutos del espíritu, frutos de una vida espiritual. Y de repente dio uvas silvestres y Dios se enoja con el pueblo, como diciendo, te estoy haciendo milagros, te estoy enviando mi espíritu, te estoy enviando bendición constantemente, y cuando voy a buscar frutos, encima hay uvas silvestres que no son útiles. Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Dice, ¿no? También vuelve a repetir lo mismo, en la misma historia. Isaías 16:7. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirkareset. Sí, bueno, aquí dice, por tanto aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis, dice, en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kirkareset, ¿no? Careset. Cuando está hablando aquí que van a aullar por las tortas de uvas, uvas significa bendición. Pero cuando él le dice, Dios está diciendo que van a aullar porque va a ser quebrantado Moab, y todas sus bendiciones, toda la alegría que ellos tenían va a perecer. Pero como está hablando de tortas de uvas y no en sí como el vino, está hablando más bien, antes que el gozo, está hablando del sustento.
Entonces, dice en este texto lo que está queriendo decir, van a extrañar el sustento porque les va a faltar el sustento. No solo la alegría sería lo de menos. En el caso cuando en aquellos pueblos venían hambrunas o situaciones de guerra, dice que van a extrañar estos ciertos sustentos o ciertos lujos o ciertas comidas de algo de deleite. No era plenamente el gozo, el vino está asociado directamente al gozo, a lo placentero. Aquí está hablando como prácticamente a lo necesario, aunque tortas de uvas era necesario, pero era un poco más que tenía que ver con ciertos pequeños lujos que se podían dar en la antigüedad, ¿no? Jeremías 8:13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Bueno, cuando dice no quedarán uvas en la vid, está hablando de que Dios va a maldecir al pueblo. Está hablando que los va a castigar a las personas. Uvas aquí, en este contexto, son el pueblo de Dios. Jeremías 31:29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Bueno, aquí vemos otra vez que se vuelve a repetir esta historia de que las uvas significan frutos de la vida espiritual. Entonces dice, los padres hicieron las cosas mal y los hijos no van a, dice, tendrán la dentera, es decir, cuando vos comías uvas agrias, se te enfermaban los dientes, es como un ácido para los dientes, entonces te afectaba pérdidas. Aquí lo que está diciendo, hay un dicho que se dice, que los padres hicieron las cosas mal y los hijos están pagando los platos rotos. Vamos a traducirlo como para que lo entiendas fácil. Entonces, dice, cuando Dios actúe y se mueva, no van a decir nunca más eso, de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos van a tener la dentera. Si los padres hicieron un pecado, los padres van a pagar el pecado, mas los hijos quedarán libres y sus dientes quedarán sanos. Entonces, comieron las uvas agrias, está hablando desobedecieron y pecaron. Esto se puede comparar con el fruto prohibido del huerto del Edén, ¿no? Un fruto. No comas de este árbol, fueron y comieron. Comer de ese árbol es la desobediencia, el pecado. Jeremías 31:30, bueno, sigue la misma historia, sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias. Correcto. Ezequiel 18. Oseas 9:10. Ezequiel. Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros? No, volvemos a la misma historia. Sí. Tenemos que ir a Oseas 9:10. Sí. Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Como uvas en el desierto, vamos a leer un poquito antes. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como los días de Gabá, dice, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vamos a dejarlo porque tengo una pequeña duda en este pasaje, esto es Oseas 9:10, mientras vamos directamente. Amós 9:13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bueno, aquí dice el pisador de uvas, porque esto está hablando de un proceso. Fíjense, dice, vienen días, dice Jehová, en el que el que está arando va a alcanzar al segador. Es decir, hay un tiempo para arar, hay un tiempo para segar, hay un tiempo para preparar la tierra. Lo que Dios dice, yo voy a acelerar los tiempos para que ya no se muevan ustedes por sus tiempos naturales, se van a mover por tiempos de Dios, tiempos sobrenaturales. Y luego dice, así como es imposible que el que ara alcance, dice, al segador, también es imposible que el pisador de uvas alcance al que va y lleva la simiente. Dice, y los montes destilarán mosto. Entonces dice, todo se va a apresurar, el pisador de uvas va a estar pisando las uvas antes prácticamente de que las recojan, y los montes van a crecer uvas hasta de las montañas, y va a destilar mosto. Mosto es vino, ¿no? Dice, y todos los collados se derretirán. Entonces, aquí el pisador uvas está en un contexto de bendición, porque
se está trayendo, es el proceso previo, sería como un proceso intermedio, una bendición que hay que trabajar, sería uvas, una bendición a trabajar en este contexto, porque el objetivo de esta historia es que se pise y se tenga mosto, se tenga vino después. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, está hablando frutos. Es lo mismo que hablamos de los frutos, de los padres comieron las uvas agrias, aquí está más claro. Entonces dice, no se puede recoger uvas de los espinos. Dios viene a buscar uvas de sus hijos, porque Él es la vid verdadera y nosotros tenemos que dar uvas, buenos frutos, frutos de bendición, frutos de salvación, digamos. Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bueno, este es el mismo que Mateo. Es el mismo texto y es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Apocalipsis 14:18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Bueno, aquí en este contexto, uvas, vamos a ver, porque hay que tener cuidado a veces en estos pasajes, porque hay veces que cuando se habla de uvas, en el contexto final, cuando se habla de uvas, generalmente se está hablando de castigo. Y vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar, la ira de Dios. Claro, ven que dice de la ira de Dios. Aquí estas uvas son los frutos malos, las uvas silvestres, los pecadores, la gente que no le importó vivir a la forma de Dios. Y las uvas buenas no se recogen para destrucción, se recogen para el vino, para pisar y dar alegría, para celebrar las bodas del Cordero y demás. Volvemos. Oseas. Decime, ¿no había otro más en Apocalipsis? Bueno, el que sigue, ya lo leíste, claro. Y el ángel arrojó su voz en la un tierra y lagar, vendimió la claro. viña. Y dice que el lagarero sería como Jesús, que va a ejecutar juicios, a pisar y sus vestidos se van a teñir de sangre. Decíamos Oseas. ¿Oseas o Amós? No, Amós, perdón. Amós era Oseas. No, es Oseas 9:10. Oseas 9:10. Sí. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Uvas en el desierto, aquí está diciendo Dios, diciendo, yo los vi y vi que como aquel que encuentra uvas en el desierto y se goza. ¿Por qué? Porque no es común encontrar frutos en lugares silvestres. Entonces, dice Dios, yo cuando los vi me agradé y fue una sorpresa, una rareza. Es decir, de tantos hombres pecadores, de tantos hombres idólatras, encuentro un Abraham que me busca, que le hablo y me cree. Encuentro a un alguien que le pido que me dé una ofrenda y no me rehúsa siquiera a su propio hijo. Entonces, dice, fue todo un hallazgo en medio de un desierto. ¿Por qué la palabra dice desierto? Si la palabra habla de desierto, dice la Escritura que Dios encontró la tierra otra vez desierta y vacía. Entonces, cuando encuentra a Dios otra vez la tierra desierta y vacía, esto se alusiona a lo que pasó en Apocalipsis, ¿no? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero luego Dios vuelve a decir que pasado el tiempo, Dios le vuelve a hablar, Dios le da esperanza, Dios le da bendición, pero de repente pasa el tiempo y ellos pierden toda la bendición. Volvieron a perder toda la bendición que tenían. Entonces, otra vez la tierra está vacía y desordenada. Ya no esta vez desordenada en cuanto a lo material, sino desordenada en cuanto a la vida espiritual. Y dice la Escritura que ahora Dios ve que la tierra está otra vez desordenada y otra vez está vacía. Por eso este pasaje que, como nos dice Hernán, dice, como uvas en el desierto los hallé. Entonces, ahora estamos en una tierra desierta, pero ¿por qué habla de desierta? No es que solamente la uva está en medio de la arena. Estas uvas
son las personas que creen, los que tienen frutos buenos, los que tienen frutos y un corazón noble. Entonces, fue todo un hallazgo entre tantos hombres que se entregaban a lo malo, al pecado, encontrar a un hombre como Abraham, a alguien como José, a alguien como Moisés, gente que tenía un carácter diferente, y entre medio de un lugar desierto donde no hay frutos y los únicos frutos que se esperan encontrar son frutos silvestres, agrios, que no son útiles, dice Dios, fíjense lo que dice: vi a vuestros padres como uvas en el desierto allí Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Es decir, como algo preciado, como algo deseado, como algo ansiado. Ellos, dice, acudieron, luego dice, se apartaron, dice, para vergüenza, y se hicieron abominables. A pesar de que los vi como uvas, los cuidé, los bendije y todo, ellos se fueron de mis caminos. Dios empieza viendo a los padres espirituales con ojos de bendición y de esperanza, por eso le da tantos milagros, pero ellos después se alejan. Aquí en este caso, uvas representa a los hijos de Dios, ¿no? Que en ese momento eran preciados. Hasta aquí entonces con la simbología de uvas. Nos vamos. Nos vamos.